Bienvenidos a Carrera Comercial. El día de ahora tengo el placer de tener un invitado desde Costa Rica. Mi primer invitado, Tico, por cierto, es Albrecht Marín Suárez. Es un coach ejecutivo, especialista en ventas y un gran estratega comercial. Posee una sólida trayectoria en consumo masivo. Su enfoque está dado en un análisis riguroso de datos con el desarrollo humano a través del coaching, logrando transformar la presión del mundo de las ventas en resultados sostenibles y disfrutables. Ha sido pieza clave en empresas como Colgate, Hills, entre otras, logrando grandes logros como aumentar en un 25% las ventas y en un 23% las ventas en supermercados nacionales. Su lema es, si crees que las ventas son solo números, te estás perdiendo el 90 del juego. Hoy vamos a platicar acerca de cómo transformar un equipo comercial en un equipo de alto rendimiento sin perder el alma en el camino. Albrecht, bienvenido y hasta me hiciste que me trabara en la introducción. ¿Cómo anda? ¿Qué dice don Mauricio? No, muy agradecido que me tengas aquí, que me hayas invitado a tu podcast. La verdad es que hemos tenido relación desde hace ya bastante tiempo y es un placer ser el primer tico. Entonces, pues me siento muy honrado y espero representar muy bien a mi país en tu podcast. Oh, muy bien. Para los que nos conocen, ya saben que ambos somos comerciales y para los que no, ya Albrecht nos va a hablar un poco al respecto. Ya lo mencionaba Albrecht, tenemos un par de meses, sino que será que un año o año y fracción de estar interactuando. Sin embargo, no habíamos logrado coincidir, comenzamos a escribirnos allí por el año pasado, Albrecht, ¿qué tal? Las agendas no se dieron, pero siempre había estado como esa espinita en lo personal, Albrecht, de decir, tengo que sentarme a platicar con él. Y hoy se da la oportunidad. Para ir entrando a la plática, ¿quién es Albrecht? ¿Cómo fue que llegaste a ventas? ¿Qué me puedes contar de tu trayectoria, por favor? Mira, mi historia con las ventas empieza muy joven. Empieza cuando tenía 14 años de edad. Mi tío tenía una empresa de venta de zapatos, era el gerente general, y cada diciembre hacía una feria de venta de zapatos y me contrataba a mí, siendo muy joven, para que le ayudara, y un día me puso a vender y miras que me gustó, y me gustó mucho. Y yo decía, qué interesante esto de convencer a la gente y traer opciones. Yo dije, bueno, yo creo que tenía dos opciones de carrera y dije, bueno, si la primera no se da, creo que esto de ventas se puede dar. Y así me fui enfocando. Llegué a la universidad queriendo estudiar publicidad, mercadeo y ventas. Y muy gracioso fue que terminé mi carrera en administración de empresas y mi primer trabajo no fue ventas, fue finanzas, Mauricio. ¿Qué pasó Y ahí? y es parte de las oportunidades que te da la vida. Y yo creo que por eso mi lema es que todo es un juego. Yo no creo en los errores, creo en las oportunidades. Y ese ingreso al mundo financiero lo vi como una oportunidad de ser muy numérico, Mauricio, y empezar a construir y a trabajar mucho con datos e información. Yo trabajé en aquel momento en cuentas por pagar, en impuestos, y bueno, después de 2, 3 años de carrera en mi primera compañía, que era de productos médicos, me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba la industria en sí, pero sí me gustaban los números y tenía una gran capacidad para el manejo de datos. Y se abre una oportunidad de pasar a una de las compañías que más he querido en mi carrera, que fue Mattel, la juguetera. Ellos tenían el hub en Costa Rica. Veíamos Centroamérica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y luego llegamos a ver Chile y Argentina. Y me gustó mucho el cambio porque no fue directamente ventas, pero fue administración de datos en ese caso. Y ese fue el segundo paso para entrar al mundo de las ventas porque me permitió empezar a ver la importancia de los números. Y tenía un jefe que era especialista en análisis de datos y me dio todo ese background de entender, comprender de que los números nos cuentan una historia, ¿no? Y que realmente hay un detrás de qué y puedes empezar a ver patrones y empezar a organizar las oportunidades. Y eso me llevó a entrar ahí en Mater, a administración de categorías, que para mí fue mi primer trabajo en ventas. ¿Por qué?
Porque administración de categorías, para aquellos que no saben qué es aquel ya área del área comercial que se encarga de hacer propuestas de planogramas, de layouts de tienda y todo, pero me llevó a empezar a vender conceptos. Mi jefe lo veía así y eso fue mucho de lo que aprendí, es cómo tomamos la información y vendemos ideas, conceptos, propuestas, hipótesis. Y por ejemplo, en ese caso de Mattel, que era un producto tan estacional, pues me permitió desarrollar propuestas y planogramas y todo para disminuir esa estacionalidad y generar una venta más constante. Por cosas de la vida, la compañía decide cerrar. En Costa Rica se da la opción de irse a México. Yo decido pasar la oportunidad, pero me contratan en la compañía de productos lácteos más grande de Centroamérica, que es Dos Pinos, que la conocerás habiendo estado en Costa Rica y que tiene presencia en varios países de Centroamérica, igual en el área de administración de categorías. Y bueno, ya después me llego a una internacional que llevo más de 10 años también, que es Colgate Palmolive, en el área de administración de categorías. Y luego en la carrera pues se da la oportunidad de entrar al maravilloso mundo de ventas en consumo masivo, llevar las cuentas, bueno, la cuenta más grande de Costa Rica. Y, y empiezo ya ahora sí a estar como en el frente de batalla, ya no desde la trinchera de atrás, sino más hacia el frente y empecé a integrar todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi carrera, administración de categorías, de mercadeo también ahí en Colgate, y me permitió empezar a tener una visión más integral con respecto al mundo de las ventas, hasta que, bueno, luego paso a otras cuentas, otro manejo, hasta que finalmente hace más de un año ya pasé a otra subsidiaria de la compañía que se llama Hills, que es más en el mundo de mascotas, pues ya con una presencia más regional. Me quedo con algo muy interesante y otra coincidencia que tenemos los dos y es el background financiero. Me gusta esa parte porque tú lo acabas de decir. Los números te cuentan historias, nos dan patrones, nos dan tendencias. Ahí puedo asegurar que te dio, en tu caso, una gran experiencia para no solo ver los números como una cuota, sino que ya tú analizas tendencias, ves forecast, puedes ir haciendo ajustes en la estrategia y demás. Si bien es importante, pero es algo que te diré, por lo menos yo en mi carrera, al estar con algunos pares, no todos son tan numéricos. ¿Cómo sentís que te ayudó a ti haber tenido ese background financiero y numérico para tu rol comercial? Mira, ah, lo resumiría en dos grandes ventajas. La primera es que a la hora de negociar, convences a través del poder de los números. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te convenza a partir de lo que yo te puedo decir que lo que la información muestra. Y es que para mí la información es clave a la hora de presentar cualquier análisis, propuesta, porque nos permite ver realmente cuál es la tendencia, cuáles son los resultados, y eso es algo que aprendí de administración de categorías, ver el antes y el después. Hacemos una propuesta, hacemos un plan comercial, cómo era el antes, la tendencia en términos de crecimiento, de valor y todo, y el después. Y eso es muy visual hacia el cliente de que realmente vea una mejora. Y lo segundo que aprendí, que me ayudó también, Mauricio, es que la venta, desde mi perspectiva, tiene que ser muy financiera. ¿En qué sentido? No es vender por vender, es vender de una manera inteligente. ¿Cuáles son los SKUs de mejor rentabilidad? ¿Cuál es el porcentaje de inversión que yo le realizo a un cliente? ¿Estoy creciendo o decreciendo? Hace sentido porque no siempre es vendo el producto que más dotación tiene, pero puede ser el que tenga menos rentabilidad. Y haciendo un balance entre los productos, puedo optimizar mi rentabilidad y hago una venta más inteligente, que es un concepto que siempre he buscado. No es, ideal no es vender, a ver, todos queremos vender más, pero Claro. dentro del concepto de vender más es vender mejor. Y es donde hay que hacer hincapié y hay que hacer cada vez ir vendiendo mejor. Vendiendo mejor puede ser, sí, un poquito en términos de cantidad, pero podemos ir mejorando la rentabilidad, podemos ir mejorando la rotación, etcétera, etcétera. Son indicadores que al final se van complementando. Y también a nivel de ir la forma de abordar al cliente, tú lo sabrás, Mauricio, que es cuál es la rentabilidad, cuál es el retorno a la inversión que está teniendo sobre esta inversión que está haciendo, porque al final son indicadores que le muestran de que facilitan el proceso de
convencer al cliente de que somos la mejor opción. Entonces, creo que es una gran ventaja de pasar de ser feeling a esta parte más numérica. Y eso, que paradójicamente, vino del mundo de finanzas, igual que vos. Sí, y ahí es, no dejo de pensar y me imaginaba cómo te tocaba en algunas ocasiones cuando tenés vendedores que quieren vender por vender, como tú decís, pero vos estabas viendo y, men, el margen no me da para que usted quiera vender el producto en ese precio. Y ellos con aquella emoción y ansiedad de querer vender por llegar a la cuota, pero tú lo estabas haciendo desde otra perspectiva. Me gusta la parte que mencionas de ir acompañando, entender la parte numérica y demás, Albrecht. ¿Cómo te encargaste tú de ir inculcando esa filosofía tuya a tu equipo de ventas? Mira, mucho, y es de la escuela de las compañías en la que he estado, es a través de la preparación y el acompañamiento. eh, la filosofía en las compañías que he estado, y esa la he tomado como, porque me parece que es muy bueno, la preparación es clave antes de cualquier reunión de ventas y antes de cualquier empezar el mes. ¿Por qué? La preparación nos dice cuánto es lo que hay que vender, cómo es lo que hay que vender, qué es lo que tengo que vender, cuánto ha comprado mi cliente, qué ha dejado de comprar, qué oportunidades me permite. La preparación es como ese entrenamiento, Mauricio, que haces antes de un gran partido. Es toda la estrategia que está detrás, es Claro, todo lo que el vendedor tiene que hacer para que al final en la venta pueda llegar a tener las claves. Incluso dentro de esa preparación, a mí me gusta ver con los vendedores de cuál es el punto de dolor, cuáles son las posibles objeciones, dónde está el punto de quiebre, es decir, hasta dónde podemos llegar, qué otras cosas puedes traer de valor a la negociación. ¿Por ujú, qué? Porque a veces nos enfocamos solo en precio, que esa es la P que fatal. todo el mundo pelea en ventas, ¿verdad, Mauricio? Pero hay muchos otros elementos que podemos generar de valor agregado. Podemos generar información, porque para un cliente la información, que para mí ya es dada, para él puede ser muy importante. Podemos dar acompañamiento, podemos dar servicio por venta, podemos... Hay una serie de elementos que todo eso se hace en la preparación de la negociación o de la visita a tienda. Eh, Hablábamos con parte del equipo, de parte en la empresa en la que trabajo, es qué tanto se prepara usted para ir a la visita y cómo evolucionamos la mentalidad de pasar de ser un tomador de pedidos a ver las oportunidades en el punto de venta y capitalizar esas oportunidades. ¿Cuánto es lo que ha comprado? ¿Cuál es el surtido que tiene? ¿Qué oportunidades está haciendo la competencia que yo no? Puede que yo tenga ese mismo producto, pero él no lo tiene catalogado. Son, son pequeños pasos que lo que nos permiten, cuando sumamos todo, es alcanzar esa cuota. Y de una manera natural y sin tanto fricción, pues ir facilitando el proceso de vender. Y decís algo que es clave y es un dolor que todos hemos pasado, ya sea siendo vendedores en algún momento o teniendo equipo a nuestro cargo, y es el famoso vendedor toma pedido, que está con su cafecito, ¿verdad? Leyendo. Hoy ya no leen el periódico, hoy están en TikTok El o en celular. redes. Sí, exacto. Y no sé si a vos te pasa, pero hay veces decía yo en mi cabeza, ¿por qué este tiempo muerto no lo toman para prepararse? Entonces, solo estás esperando que el cliente llegue y te diga, quiero ese producto, pero no tienen esa preparación que vos estás diciendo. Venga, prepárese. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué está haciendo su competencia? También tú estás hablando muchas veces acerca de la mentalidad, te estás preparando. Entonces yo lo veo como buenos centroamericanos, como en el deporte, te estás preparando, Albrecht. Entre mejor y más seguido te prepares, vas a estar listo para ese gran partido que en nuestro caso sería ir a vender más, ¿verdad? Exacto, Mao. Y yo lo asocio a lo que mencionas. Me parece que antes, digo 10, hace 15, hace 20 años, había menos competidores en cada una de las categorías. Entonces la venta era muy orgánica. De ellos, habemos uno o dos en la categoría y pues es más sencillo. No había muchas barreras, o sea, perdón, habían barreras muy altas en términos de cambiarse. Ahora, como ha crecido, ahora vemos tres, cuatro, hasta cinco en una misma categoría. Por lo tanto, el nivel de preparación que debe tener un vendedor, el nivel de capacidad, de análisis, de tiempo que invierte en el antes de, debe ser mayor, porque al haber más competencia, pues mis competidores también
puede que den el mismo descuento hasta un descuento mayor, pero es cómo yo conozco mi producto, cómo conozco el producto de la competencia, cuáles son las diferencias y qué puedo ofrecer yo más en acompañamiento, en servicio, en garantía, etcétera, etcétera, lo que al final puede ser que un cliente diga, ah, bueno, no, definitivamente me voy a quedar con el equipo de Mauricio, porque si lo sumo y lo comparo con el resto, pues es una ventaja significativa. Tocaste algo, precio. ¿Por qué pensás que los que estamos en venta, lo primero que tratamos de justificar, rebatir o defender, te estás riendo porque sabes que es cierto, es el precio? Cuando es precio, se quedan así, cortocircuitos, no saben qué hacer. ¿Cómo haces tú esa preparación al equipo de que venga, brindemos todo ese valor que tú estás diciendo? Acompañamiento, no defienda que porque somos el que tiene el 80% del share, sino que, mire, señor cliente, es que para lo que usted está buscando yo le ofrezco esto y lo otro. ¿Cómo has hecho ese cambio de mentalidad en un equipo comercial y en particular en tu caso? ¿Cómo hiciste para llevar ese cambio a la gente que tenías a cargo? Mira, la experiencia lo que me dice, y me reía Mauricio, al igual que vos, es porque la P de precio es la que usualmente, usualmente todos vemos. Tanto los compradores, los consumidores, como nosotros al final vemos. Pero el tema del precio en el largo plazo no es sostenible. Por eso es una de las P que hay que tener más cuidado y hay que saber manejar de una mejor manera. ¿En qué sentido? Hay que verlo desde todos los puntos de vista y por eso es que vuelvo a tocar el tema de la preparación. La preparación nos permite decir cuál es mi competidor, cuál es el diferencial, cuánto es el precio, porque a veces nos enfocamos, y me pasaba mucho con compradores, que a veces veían el precio desde una perspectiva unitaria, pero cuando lo vemos a nivel de gramajes, varía y el precio por gramo mío puede ser más económico incluso, pero hacia el consumidor eso hay que comunicarle, si lo que yo quiero ver es eso. O en términos de beneficios, ¿qué beneficios trae mi producto? Puede que sea mucho mayor y al final es un mejor servicio o experiencia para el consumidor. Entonces, hay que ir viendo poco a poco cuál es el segmento donde nos queremos enfocar, porque ese es otro aspecto, Mauricio, tú lo sabrás. Existen diferentes segmentos de precio que cada marca pues ingresa. Hay algunos que son premium, hay algunos que son básicos. Mi experiencia dice que entre más te movas del segmento superior o super premium hacia abajo, el precio va a ir bajando gradualmente hasta que sea el único factor diferenciador, perdón. Y cuando es eso, realmente tenés un problema porque siempre alguien puede producir menos, alguien siempre puede querer ganar menos margen y al final no se convierte en algo sostenible en el largo plazo. Entonces hay que buscar otros elementos a lo que te decía, acompañamiento, servicio al cliente, retorno sobre la inversión, garantía, etcétera, que pueden ir ayudando y también hay que ir capacitando al equipo comercial, a los vendedores en eso. Hablábamos en una de las categorías de las compañías en la que estoy trabajando actualmente, donde la comparación no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la gente lo ve por bolsa, pero cuando lo vemos por la calidad del alimento y la dosificación, si lo vemos por precio, mi producto si bien es facialmente más alto, a nivel de dosificación es más bajo, por lo tanto, se requiere menos producto para generar el mismo efecto. Entonces son elementos que también hay que entrar en la mezcla para al final dar esa comunicación, ya sea al comprador o al cliente, para que lo tome en cuenta a la hora de decidirse por uno u otro producto. Y al final, quien te elige por precio, te deja por precio, ¿verdad? Lo acabas de decir de la mejor manera. Y Sí, es cierto, por eso es que el tema de la P de precio no es sostenible a largo plazo, porque tal cual, el que hoy te compra porque estás a 1,50, cuando aparezca uno por 40, pues probablemente se va a mover. Ahora la pregunta a nivel comercial es, ¿ese es el cliente que yo quiero atraer? ¿Es el cliente que yo quiero mantener en el largo plazo? Y la otra, Mauricio, ¿es ese cliente rentable para mí? Que es lo que hablábamos hace unos momentos. La sí. rentabilidad es muy importante. ¿Qué tipo de cliente es el que yo quiero atraer? ¿Qué tipo de venta es la que yo quiero hacer? Porque al final, si mi venta es rentable en el largo plazo, la compañía va a ser sostenible y va a poder crecer en las diferentes áreas, porque al final vamos a traer, va a ser una compañía que va a ser sostenible en el tiempo. Y eso es lo que todos buscamos.
Para tener todo ese tipo de análisis se requiere dos cosas, por lo que estoy viendo, la experiencia y número dos, el tema de liderazgo para poder tener una misión macro. Y en lo personal considero que tú tenés esos dos atributos, Albrecht. Y ahí es donde quiero ir entrando más a profundidad en nuestra conversación. ¿Qué errores son los que has visto tú en tu experiencia que son más frecuentes en los líderes o jefes dentro de los equipos comerciales? La primera es la separación o el pensar de que no existe una relación entre las ventas y el liderazgo. Y es una de las cosas que en mis sesiones y en mi trabajo de acompañamiento uno a uno como coach es lo primero que resalto. ¿Por qué? Porque Mauricio, tú puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero una vez que tú haces el salto de ser vendedor a ser líder comercial, son dos juegos en dos canchas totalmente diferentes. ¿Por qué? Contame. Porque uno es enfocarse en lo individual. Es solo yo me encargo con mi cliente o con mis clientes, pero no tengo que tener una coordinación, una comunicación, una coordinación de los diferentes equipos. Cuando pasas a ser líder comercial, ya no estás al frente de la venta. Ahora estás en la parte de atrás y tu función es guiar, comunicar, coordinar al equipo para que ellos puedan generar la venta. ¿Cómo los apoyo yo en ese proceso de generar la venta? Porque yo ya probablemente en algunos casos sí voy a apoyar a ir a negociar y decimos nosotros en Costa Rica, destrabar esa negociación. Pero el día a día lo hace el vendedor. Entonces, muchos grandes vendedores, y en mis más de 20 años de experiencia, he visto, son muy buenos en lo individual, pero cuando dan el salto les cuesta porque no entienden la diferencia y lo importante que representa el liderazgo en esa nueva función. Y en algunos casos he tenido que ver experiencias de personas que al final tienen que salir de las compañías porque no logran adaptarse a ese cambio. Y es un cambio que conlleva tiempo o puede ser muy doloroso, como te digo, y hay que ir en la medida de que nos acompañemos, se hace más sencillo para ir viendo cosas que no sé si te pasa, pero uno le cuesta ver errores que a veces uno comete, a lo que mencionabas, los Totalmente. errores. Entonces, a tu punto, he visto que muchos de los líderes que han logrado esa transición se acompañan y se apoyan para tener un punto de vista o una perspectiva externa donde pueda ser más objetivo el proceso y puedan ir acompañándose de ir viendo qué les falta, qué tienen que trabajar y muchas veces eh, responder a preguntas que tienen que probablemente no pueden ir con un gerente general o con otras personas de ese equipo porque son muy técnicas. Entonces, es parte del proceso que como coach vi la necesidad y pues empecé a desarrollar este camino. Ya se puso sabrosón la conversación, porque tocaste algo muy, muy, muy importante, Albert, y es el tema de, ahorita se me viene en inglés la palabra, y me vas a captar el accountability, como personas, que los jefes o líderes, tú dijiste, yo soy el top 10 de los vendedores, pero llego ya cuando soy gerente y ya no soy muy, muy. ¿Cómo haces tú, desde tu rol de coach, para ir haciéndole ver a ese cliente al que tú vas trabajando que hay una serie de aristas a trabajar, llámese la falta de liderazgo, la falta de comunicación, que tú lo mencionas muy seguido, el que no está haciendo como tercer punto los objetivos muy claros? ¿Cómo haces para hacerle ver que necesita ser más responsable de sus acciones? Mira, el primer paso es hacemos una evaluación de cómo él ve las cosas y está fundamentada en cuatro principales áreas. La primera es mentalidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tomar conciencia y darse cuenta que acaba de pasar, de sufrir un cambio, y un cambio no pequeño, un cambio bastante grande, que es pasar de ser el vendedor número uno en la cuenta más grande a pasar a liderar un grupo. Y es un cambio de mentalidad que tiene que tomar conciencia, pero también empezar a trabajar. El segundo es empezar a ver herramientas de liderazgo. ¿Cómo es mi comunicación? ¿Cómo es mi estilo de liderazgo? Porque todos tenemos un estilo de liderazgo, yo digo que aprendido, o sea, o natural, o tomado a partir de las experiencias que tenemos. ¿Cómo es ese? Y cómo lo transformo en un liderazgo que sea productivo y que le ayude al equipo. Temas de comunicación, cómo yo comunico. A veces una de las grandes áreas que tenemos en el tema del liderazgo es
lo que yo pienso que estoy comunicando no es necesariamente lo que el equipo está entendiendo. Tercero, delegar. ¿Cómo yo empiezo ya no solo, Mauricio, a vender? Ahora es como yo formo a los vendedores. Tres, ¿qué herramientas le doy al equipo para integrarlo? Cada cuánto tiempo nos vamos a integrar? ¿Qué tipo de reuniones vamos a tener de manera efectiva? Luego, el one-on-one de gerente de ventas con el vendedor. ¿Cómo yo de manera periódica toco base con él? ¿Qué le hace falta? ¿Qué formación ocupa? Y luego temas de herramientas, etcétera. Y por último, vemos el tema ya de la venta, porque hay siempre en estos procesos, cuando hay un cambio, es muy interesante cómo se nos abren los ojos para optimizar procesos, optimizar información, cómo facilitamos todo eso y empezamos a pensar de manera estratégica, Mauricio, hacia dónde queremos llevar la venta. ¿Por qué? Porque como gerente de ventas, nuestro objetivo, lo que te decía, es no solo es vender más, es vender mejor. Y mencionaste algo que veo, tocas cuando hablas en tus publicaciones y lo has dicho en un par de ocasiones en lo que hemos estado hablando, la falta de comunicación. Si yo te pudiera preguntar si la comunicación es uno de los factores que menos importancia se le da dentro del rol del líder jefe comercial con el equipo, ¿creerías que es la principal o hay alguna otra donde sentís que también fallan los líderes? Mira, cada caso es particular, pero en mi experiencia lo que puedo decir es que la comunicación es de las áreas donde tienen mayor oportunidad. No solo lo mencionas tú hacia el equipo, pero sino también, Mauricio, hacia lo interno, es decir, hacia las otras áreas de la compañía, dígase marketing, dígase producción, dígase gerencia general, dígase recursos humanos. Porque, ojo, el gerente de ventas no solo tiene que venderle la visión y el objetivo de ventas a su equipo, también tiene que venderlo hacia arriba, hacia el resto de la organización. ¿Por qué? Porque pasan muchas veces, y te vas a reír, Mauricio, pero tú lo sabes, que llegamos y tenemos un objetivo de venta y el equipo de producción dice, ah, no, es que eso no se puede, porque nadie lo vio conmigo. O marketing dice, Sí. no, mire, no, por ahí no estamos yendo, no, es que ese no es el producto, la línea que queremos desarrollar. Entonces tenemos que, es un tipo de comunicación hacia arriba y hacia abajo, en el sentido de que mucho también de la labor del gerente comercial es cómo me relaciono con las otras áreas funcionales de la compañía para darle todos los insumos que requiere mi equipo de ventas, porque si no, de nada sirve que yo tenga un objetivo, lo comunique hacia abajo si el resto de la organización no está. Entonces eso es un trabajo que a tu punto, la comunicación es clave. Cómo yo genero compromisos, cómo genero acuerdos con el resto de áreas funcionales de la compañía, con mi equipo y con los clientes. O sea, por eso es que cuando hablo acerca del liderazgo, es una de las principales áreas que hay que mejorar, hay que trabajar, y es algo que es constante y todos tenemos oportunidades de mejorar. Estaba buscando en mis apuntes algo que me llamó la atención un día de estos, que tú hablabas acerca de errores silenciosos que matan la motivación. Y ahí voy a hacer un paréntesis. La motivación, llámese la parte eh, intrínseca, porque cada uno debe gestionar su propia Uh -huh. motivación. Pero me gustó que vos decías, uno de los errores era, corregime por si no los anoté bien, que decías no dar feedback, solo das correcciones, usted no hace bien esto, no le decís por qué. Me gustó uno que decías que no era involucrarlos en las decisiones claves, pero hubo uno en particular, yo te comenté, que fue el que más resonó conmigo. Prometer cambios que nunca lleguen. ¿Por qué hacemos eso cuando llegamos a liderazgo, Albrecht? Yo lo veo como, y lo ponía como uno de los errores, no, y me río, porque es con buenas intenciones. Y ojo, como líderes comerciales tenemos que tener mucho cuidado, ya sea con lo que se promete hacia la gerencia, hacia el equipo o hacia un cliente. ¿Por qué? Porque la credibilidad, nuestra credibilidad es clave. Entonces, a veces vamos con muy buenas intenciones de realizar cambios, pero antes de hacer esos cambios, nos, hay que preguntarse, ¿será que la organización puede hacerlo? ¿Será que el equipo puede hacerlo? ¿Y será que el cliente estará dispuesto a hacerlo? Entonces es una alineación, volvemos a, hay una gran disposición, pero tenemos que tocar base y ver, ser realistas, ser ambiciosos y encontrar un camino medio. ¿Tengo los instrumentos para hacerlos? Puede que no. ¿La organización me los puede brindar? ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces, vamos a ir poco a poco. Y ese otro error que mencionabas, yo creo que eso es importante, es muy importante
con los equipos, y para no perder esa credibilidad, es hacerlos parte, incluirlos del cambio, porque a veces nada más llegamos e imponemos y esto es de ahora aquí en adelante. No, es, miren, equipo, este es el racional del cambio, lo que estamos buscando es facilitarle la vida, mejorar la rentabilidad o cualquiera de las razones, y esto es lo que está para ustedes. Es por eso es que estamos haciendo este cambio, y eso es como los va a impactar de manera positiva, ya sea al equipo o al cliente. Pero a veces se nos olvida y nada más llegamos y decimos, tome, aquí está un producto nuevo, le decimos. Y llega donde los compradores ¿y esto qué sirve? ¿Y esto qué me mejora la vida? Ah, no, eso ahí está, el marketing lo mandó. Entonces es eso. ¿Cómo le damos las herramientas al equipo de ventas para que puedan llegar y facilitarles ese proceso de convencimiento con los clientes y que al final ellos vean de que pues hay una mejor rentabilidad para ellos, o es un producto que no existe, o es un nicho, o es una tendencia? Pero es eso, Mauricio. A veces tocando el tema, o volviéndome a lo que hablabas, para mí la motivación es clave en ventas. ¿Por qué? Porque si bien la motivación es intrínseca al equipo, también tienen que haber factores externos que faciliten la motivación. ¿Por qué? Porque la venta tiene mucha presión, es mucho desgaste en algunos de los casos con algunos clientes, o los sabrás, algunos más que otros. Y si no hay un factor externo que no siempre tiene que ser económica, al final el vendedor se desgasta y al final puede llegar a un burnout. Entonces, siempre la motivación es un aspecto importante, porque hay que entender una de las bases de las ventas. Mauricio, usted no me va a dejar mentir, la venta es emocional. Totalmente. Hay un factor muy fuerte de la venta que es emocional y ahí es donde entra la motivación. Todos necesitamos esa motivación, el comprador y el vendedor. Me gusta eso y por eso es que lo toco, porque a mí resuena esa parte de motivación contigo, porque sos en ese aspecto similar a mi persona que te preocupas por el equipo. Y venga, motivación no es Albrecht, que es el cierre de mes y el último día de facturación le llevas pizza o soda para que se sientan alegres, ¿verdad? Sino que es cosas que tú estás diciendo, que das cambios al momento de que ocurren y están informados, que vos te encargas de elogiar a todos no solo a pocos. Entonces, ese tipo de acciones son las que desde nuestro lado como líderes ayudan a motivar al equipo, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y el primer paso que yo recomiendo siempre es siéntese con su equipo y pregunte, ¿qué te motiva? Porque todos somos diferentes. Hay algunos que nos motiva que nos elogien en público. Hay personas que son introvertidas y lo que prefieren es que los elogien en privado. Hay personas y los vendedores somos muy dados a eso, que nos gusta la parte económica. Pero hay otros que también nos queremos un desarrollo profesional, que queremos crecer. Hay otros que lo que queremos es atención, que se sienten con nosotros y nos guíen en aquellos momentos donde están complicados. Entonces, el primer paso que yo recomiendo a cualquier líder comercial es siéntese en un uno a uno con su vendedor, con su equipo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? A algunos será el deporte. Entonces, ¿cómo podemos ir en esa parte? Y a nivel como equipo, ¿qué factores les podemos dar para que haya una motivación adicional al día a día? Sí, a todos nos pagan un salario por el trabajo, pero también a veces esa motivación adicional, Mauricio, me vas a, no sé si me puedes dar la razón, es lo que a veces genera esa milla extra en esa persona, un compromiso adicional, porque muchas veces nos toca ir a dejar un pedido en horas por fuera, tomar una llamada en horas que no se debía, o incluso a veces pues ir a vender cuando no se podía. Pero es ese compromiso que generamos con el equipo, yo creo que es mucho a través de esa motivación adicional. Sí, y no puedo dejar de pensar en eso que decís, pequeños detalles hacen la diferencia, Albrecht, el que un vendedor, tu top, anda de capa caída, en vez de regañarlo, venga, cuénteme qué le está pasando. Yo recuerdo, fíjate, me imagino que te ha sucedido a ti de igual forma, uno de mis mejores equipos comenzó un mes, pero malo, malo. Entonces yo dije, qué extraño, vi sus números, no deberían dar en este promedio. Y estábamos haciendo la reunión de ir viendo los prospectos y le digo después, ¿te puedes quedar un momento? Y yo creo que cuando le vi la cara dijo, ah, este me va a pegar una porque voy mal. Y le pregunté, veo que tus números no van bien. Me gustaría saber si te está pasando algo. La reacción que tuvo es como que le habían quitado una piedra de encima, Albrecht. Sí, mire, fíjese que estoy pasando por esto y lo otro. Y yo, venga, la cuota sí es importante, pero vamos haciendo cambios. Y mira, ese día
si bien nuestra relación era buena, pero ese tipo de pequeños detalles que te digo hacen la diferencia, porque con ese individuo, y yo iba al campo de batalla con él, venga, vamos a pelear. Entonces ahí es donde, ¿por qué traigo esto? Porque lo menciono en lo que tú estabas hablando. La motivación se da en esas señales, que tú como líder comercial acompañas al equipo, no le estás dando la pizza, sino que venga, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ahí vas viendo los cambios, ¿no crees? Sí, Mao, y acabas de decir algo que es clave y yo pienso en eso. Antes de ser vendedores, antes de ser empleados, somos seres humanos. Y hay un background, o sea, hay un trasfondo que todos tenemos con situaciones personales. No digo que sea una excusa para no alcanzar los objetivos, no, pero sí tenemos que comprender la parte humana. Y me parece que es un muy buen ejemplo que mencionas de cómo manejarlo. Porque a veces, cuando no vemos que vemos una persona, un vendedor que no está llegando al resultado, tiene que haber una historia detrás. Y es nuestra labor, como líderes comerciales, ir a profundizar y ver cuál es esa razón. Que puede ser, en este caso, algo personal, puede ser que no entiende, puede ser de que no tiene la experiencia, puede ser de que necesita acompañamiento, puede ser muchas razones, pero al final, como dices tú, eso, de que él va conmigo, de que mi líder va conmigo a las batallas, genera un compromiso de decir, bueno, no estoy en esto solo, me siento acompañado, siento que soy parte de algo más grande. En este caso es un equipo. Vas mencionando algo, que el rol de líder. También hay partes donde nosotros debemos de ayudar a gestionar la parte del estrés que tiene nuestro equipo. ¿Cómo has hecho tú o qué consejos nos puedes brindar para poder acompañar a nuestro equipo a de alguna forma gestionar de mejor forma esos momentos de estrés que nos exige el rol comercial? Y tenés un muy buen punto. Yo creo que, vamos a ver, no conozco, y si tú conoces, me encantaría un ejemplo, pero no conozco un equipo comercial que no haya tenido, que no haya sufrido estrés por el tema de la venta, porque a veces el objetivo es muy alto, porque a veces pasan situaciones externas a nuestro control que afectan en los resultados. Mi mejor consejo, y vuelvo al inicio, Mauricio, uno es la preparación. La preparación es clave. Y aquí es eh, el, una vez escuché una frase que como que el 80% de una pelea se gana en el entrenamiento, muy parecido, mucho va por la preparación. Y lo otro es verlo en términos del crecimiento o del recorrido, me gusta decirlo, me gusta llamarlo así, es explicar al equipo cómo hemos pasado por situaciones similares, iguales o peores, y cuáles han sido los elementos o factores que nos permitieron salir de eso, ya sea el trabajo de equipo, ya sea la comunicación, ya sea la coordinación. A veces tenemos cuotas, hay alguien que dice, yo estoy este mes, no llego porque mi cliente dice que no va a comprar y alguien más sale y dice, yo este mes puedo dar un poquito más. Ese compañerismo, ese compromiso va generando de que podamos ir bien. Y lo otro, y vuelvo al otro tema, la comunicación y la visibilidad. Miren, me voy cayendo, hey team, necesito ayuda. Y desde el primer día del mes o desde el primer mes del trimestre, Mauricio. Porque al final existen situaciones que nos afectan, pero si damos visibilidad, hey, tengo este problema, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Qué herramientas me pueden dar? Como equipo buscamos y manejamos la situación para que sea más llevadero. Pero al final si todos estamos ok, incluso si en algún momento te ha tocado, imagino, decir, eh, no vamos a llegar este mes a la cuota por A, B y C, y este es el plan que estamos haciendo, al final le da la tranquilidad a la compañía de que estamos haciendo las cosas adecuadas y que puede ser una situación del mercado o algo externo de lo que nos está llevando. Me gusta cuando vas hablando acerca de que todo esto es parte mental y yo ahí quiero preguntarte, ¿en qué momento, no sé si habrá sido algún evento o una serie de eventos, pero cuándo fue que dijiste tú, ok, la venta de verdad que es X% estrategia y el otro por ciento mental? ¿Qué te hizo llegar a esa reflexión vos? Mira, eh, creo que uno de los aspectos que me ha permitido a mí cambiar y que me ayudó en la transformación fue pues, llevar la información de coaching y ver la importancia de coach, perdón, la importancia que tiene la mentalidad en cada uno de nuestras partes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú llegas hasta donde tus creencias y tus pensamientos te permiten. Entonces, en la medida de que trabajamos
los pensamientos, las creencias de un equipo, en esa medida podemos ir ampliando, acompañado con la capacitación, podemos ir desarrollando sus capacidades. Me pasó en un equipo que creían, digo que creían, de que no podían vender más. Había pasado una situación externa, en este caso, que fue la pandemia, que fue lo que los llevó a hacer eso. Mucho del trabajo mental que tuvimos con este equipo es, aquí están las herramientas, este es el plan, estas son las promociones, etcétera, etcétera, y cambiarles ese chip de que no, no solo por la situación externa podíamos llegar a esos objetivos. Hoy por hoy, ese equipo vende muchísimo más de lo que vendió en el momento de la pandemia. Entonces es ir confrontando esas creencias, acompañándolas, como decía, con herramientas, capacitación y formación, y al final el equipo puede alcanzar nuevos niveles que en algún momento se pensaban o se creían de que no se podían alcanzar. Me quedo con eso, que nos limitamos nosotros mismos. Me gusta lo que decís, es cierto, puede que no vas a llegar a la meta porque está inalcanzable por las proyecciones, qué sé yo, pero si vos llegas al último día del mes y decís, venga, yo hice lo mejor que pude y aquí está mi cuota, qué satisfacción, pero si desde el día uno decís, ay, no, esta es la cuota, ay, hoy sí no le pego, ya tenés la batalla perdida vos. Y lo otro, y lo que hablábamos es la visibilidad. Yo cuando le digo al equipo, ok, la meta está alta, ¿qué ocupan? ¿Qué necesitan? Y hacemos, a mí me gusta hacer lluvias de ideas y decir, bueno, hay 15 ideas de lo que podemos hacer. De esas 15 ya me toca a mí, el equipo financiero y al resto de la gerencia, ver cuáles son accionables en este momento, cuáles son financieramente viables, pero cuando viene de ellos, y por eso es que a mí me gusta preguntar, se hace un proceso más fácil y empezamos a decir es, cuando yo tengo una meta muy, muy grande, ¿qué ocupo para hacer eso? Porque estoy consciente y ese es el principal barrera que se genera al inicio, Mauricio, es, no, con lo que yo tengo no llego ahí. Por eso es que me gusta hacer esa pregunta, ¿qué ocupamos para llegar ahí? ¿Ocupamos más promociones? ¿Ocupamos que se realicen mayor cantidad de entregas? ¿Ocupamos apoyo? ¿Ocupamos algo del equipo de mercadeo? Porque al final estamos todos en el mismo arco. Y como compañía tenemos que llegar a ese objetivo. A mí me hace mucha gracia y por eso te decía lo de la comunicación con las otras áreas funcionales. La gente, el resto de áreas me ha pasado en compañías que dicen, no, es que los de vendedores se la tiran muy rico. Y pues puede ser por el tema de los beneficios de las comisiones y todo, pero al final somos la misma compañía. A mí me gusta que todas las áreas funcionales tengan esa misión de ventas, esa visión de ventas. Todos estamos vendiendo, todos tenemos diferentes objetivos a nivel de indicadores, pero todos queremos vender más, todos queremos crecer, y eso genera un compromiso con las otras áreas para que podamos alcanzar el número como compañía. No es solo el equipo de ventas, es de todos. Me encanta. Al final ese es un mal pensamiento que tienen todos. No, hay los de ventas. No, y es toda la compañía. Cuando sale uno a la bolsa o cuando la compañía va bien, dice la compañía tal, no dicen es que por los de ventas. Sí, sí. Así es. Albrecht, hemos estado hablando acerca de tu experiencia en el mundo corporativo y hemos hablado así a pincelazos acerca de lo que tú haces en tu sidekick, que sería el coaching. Uh -huh. Contame, ¿qué haces? ¿Quién es tu cliente ideal? Dame un poco más de información al respecto, porfa. Claro, mira, mi cliente ideal son gerentes y directores comerciales. Mi proceso de coaching es un proceso, no son sesiones aisladas, van desde los 3, 6 y 12 meses de acompañamiento. Y como mencionaba anteriormente, está basada en cuatro principales pilares. El primero es el tema del liderazgo, todo lo que hemos comentado. Dos, el tema de la mentalidad, que también hemos hablado un poco acerca de eso. El tercero es productividad personal, porque tú, al igual que yo, sabrás que muchas de las veces tenemos muy buenas intenciones, pero nos ahogamos entre reuniones, correos y el día a día. Y nos cuesta muchísimo poder hacer esos espacios para poder planificar. Y por último está el tema de la venta. No el día a día, sino la construcción de una mente estratégica hacia mediano y largo plazo. ¿Cómo trabajamos o cómo trabajo yo en este caso con los líderes comerciales para empezar a hacerse esas preguntas duras? ¿Hacia dónde nos vemos? ¿Cuáles son las áreas o los clientes que podemos empezar a desarrollar? ¿Cómo hacemos una mejor venta? ¿Cómo optimizamos surtidos? ¿Cómo rentabilizamos el negocio? Para que al final se haga una venta más sencilla,
más estratégica a largo plazo, como mencionaba anteriormente. Y es que no puedo dejar de pensar que el tener el acompañamiento de una persona es muy necesario. Yo si hubiese pensado en el Mauricio de hace 5 años de haber tenido ese tipo de acompañamiento, lo hubiera tomado, porque tener a alguien que ya pasó o te puede ayudar a ver, porque si estás tú, Albrecht, corregime, hay veces tercerizadas es la culpa, el error es los de marketing, el error es el equipo, pero hay veces tu acompañamiento va, venga, no, mire, y usted no cree que está fallando por lo que no está comunicando con el equipo, porque no está haciendo tal otra cosa. ¿Cómo has percibido ya cuando entras tú a trabajar con un líder comercial esos cambios? ¿Qué te dicen? Van viendo los resultados, dicen, hey, tenía razón, ¿cómo necesitaba haber tenido alguien que me fuera guiando en esta situación? Sí, mira, principalmente, y yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó, llega un punto donde uno llega a un burnout y dice, ya tengo tanto tiempo en este puesto que ya no le veo ni por la derecha ni por la izquierda, me ponen a crecer y ya no lo veo. Y el principal feedback que empezamos a ver es, o que me han dado es, yo no había visto que las otras áreas eran lo que me estaban afectando en mi trabajo, que las otras áreas tenían relación con mi resultado, en términos de, yo no sabía de que mi equipo estaba motivado, yo no sabía de que mi mentalidad estaba afectada, yo no sabía de que mi productividad era un desorden, yo no sabía de que se podía vender más, pero pues sobre todo mejor. Yo me ahogaba en el día a día, yo me ahogaba en la cuota, yo no veía, yo no planificaba el tercer y el cuarto trimestre. Entonces, yo no veía la situación con este cliente, yo no veía la situación con este vendedor. Siempre trabajar con un coach, y lo digo desde la experiencia propia, porque he tenido mis procesos largos con un coach, te da una perspectiva fresca, te da una perspectiva externa y objetiva. ¿Qué es la gran ventaja de trabajar con un coach que también ha pasado por ahí, que también tiene un factor de experiencia? Y te puede dar una perspectiva diferente sobre tal vez lo que estás viendo, o te puede aportar con su experiencia de cómo se podría construir algo diferente, propuestas diferentes, y al final alcanzar los objetivos. Solo se me viene a la mente cuando estabas diciendo de eso de que cómo no se me ocurrió ver esto es cuando estás en una hoja de Excel y no te da una fórmula y vos, venga, ¿y por qué no le haces acá? Y viene alguien, no, y brum, ya te corre. Entonces Ajá. tener una visión fresca te ayuda y eso es muy valioso. También considero, Albrecht, que es una parte también del individuo de ser humilde, decir, yo no lo sé todo, venga, Albrecht, ayúdeme usted y guíeme porque yo sé que debo mejorar. Entonces también eso como que te ayuda a que el proceso sea mucho más fácil, ¿verdad? Y la mejor analogía, Mauricio, que yo tendría para esto es, eh, mira los grandes deportistas del mundo, Michael Jordan, un Federer, un Messi, etcétera, etcétera. Tienen un gran potencial, tienen una gran capacidad, pero siempre han tenido una figura que va con ellos de la mano en un proceso para decirle lo que no ven, lo que no estás viendo dentro de la cancha, lo que no estás viendo en el momento. Porque desde una perspectiva fría de la línea de la cancha, se pueden ver otras cosas que uno no ve en el día a día. Y lo sé porque me ha pasado. Uno dice, ah, eso no lo estaba viendo. O, uy, sí, mira, ni me pasó por la mente, porque estás en el calor del momento. Y siempre una perspectiva externa te va ayudando a ver eso que no estás viendo. Y sobre todo empezar a construir planes de acción, que eso es lo que más me gusta a mí del coaching. No es imponer, es crear compromisos y empezar a trabajar de manera constante, de manera en un proceso para ir generando cambios constantes. ¿Por qué? Porque un libro te da un impulso, un shot de motivación, una clase, pero en el día a día eso se va desgastando y sobre todo, vos lo sabes que a nivel de ventas uno en ese estrés, pues tiene tanta presión o tiene tantas cosas que hacer que no saca el tiempo. Es sacar el tiempo para tener esas sesiones, en mi caso son sesiones de acompañamiento de manera quincenal, te permite como ir viendo qué funcionó, qué compromiso tuve, qué hice cambio y cómo vamos a ir creciendo en un proceso continuo para alcanzar los resultados. Me gusta. Son preguntas para reflexionar y que seguramente hacen que tus clientes vayan tomando conciencia de qué es lo que están haciendo bien
que pueden mejorar y qué deben de dejar de hacer para ver resultados diferentes. Albrecht, hemos hablado de motivación y hay una pregunta que me ha tenido que la hago o no la hago. ¿Cómo haces tú para mantenerte, no sé si la palabra va a ser motivado o enfocado acerca de llegar a tus objetivos personales? Mira, yo lo veo como un tema de claridad, pasión y sobre todo acción. Esos son los tres. Claridad, ¿qué quiero? Decía un jefe mío, el que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Porque eso te da un sentido y un propósito. Yo sé que todos los días me levanto, tengo un objetivo de ventas, tengo mis clientes, voy en ese proceso. El segundo que te mencionaba es la constancia, la acción. El tercero es la acción, pero la constancia. Eso de me levanto, sé para dónde voy, sé que tiene propósito, que resuena con lo que estoy buscando, y el hacerlo. Muchas veces nos quedamos enfrascados en el pensamiento, en voy a pensar hacer A, B, C, D. Al final, cuando empezamos a tomar acción, empezamos a dar resultados. Y puede que no sean los resultados que en algún momento queríamos, pero son resultados, un crecimiento de manera constante. Y es por eso es que a mí me gusta en el mundo de las ventas el constante. No es crecer hoy, de crecer mañana, vuelvo a crecer. No, no, es constante. ¿Cómo creamos una base que permita un crecimiento constante? La constancia se logra a través del trabajo continuo, del trabajo diario, del mejoramiento, que mucho en eso las culturas orientales nos llevan una gran ventaja en Latinoamérica, de que creemos o vemos de que, sí, esa persona ya creció un 20, un 30, y lo vemos imposible. No, es un trabajo que requirió un montón de planificación, cambios, hábitos para poder alcanzar esos objetivos y que se mantenga ese crecimiento por un periodo de tiempo. Yo lo resumiría en que tengas una meta, te pongas a trabajar y que vayas creyendo en el proceso, que te enfoques en el proceso porque durante eso te vas convirtiendo en una mejor persona, un mejor líder comercial. No enfocarte que sí vas a llegar a la cuota, la vas a llegar, pero ¿qué estás haciendo tú para llegar a esa cuota? Prepararte, estoy estudiando, tengo un coach, etcétera, y así llegar a esos objetivos. No he sentido el tiempo, Albrecht, y hay un par de preguntas ya para ir cerrando. Actualmente tenés tu trabajo corporativo y tu coaching, pero ¿en qué andas? ¿Hay algo que nos querrás compartir de que estás trabajando? ¿Alguna sesión, un masterclass o algo por el estilo? En este momento me estoy enfocando principalmente en acercarme a líderes comerciales con el objetivo de escucharlos y integrar esos puntos dolorosos dentro del proceso y de mi comunicación. Eh, ah, para nada es un secreto y lo estamos experimentando. Yo como coach y como vendedor disfruto y amo hablar con las personas. Entonces me estoy acercando mucho a varios líderes comerciales con el objetivo de ir construyendo eso para ir entendiendo y evolucionando mi servicio con el objetivo de llegar a ese punto, Mauricio, llegar a productos que puedan facilitar el proceso. Para eso les aquellos líderes comerciales eh, que necesitan una guía rápida de comunicación, una guía rápida de manejo de objeciones, una guía rápida de liderazgo, para que al final, de una manera rápida, sensible, sencilla, puedan hacer cambios. Mi lema es, y es mucho de lo que trato de comunicar con mi contenido, no tenemos que ser perfectos, nada más tenemos que tomar y hacer cambios. Mi objetivo con mi contenido es, llévese 5 consejos. Yo siempre digo el 5, llévese 5 consejos. ¿Cuál es mi objetivo, Mauricio? Que si usted aplicó uno, ya empieza a ver cambios y empieza a ver los resultados de lo que estoy hablando. Ojo, y Albrecht no me da ningún 5 y lo voy a promocionar, pero los consejos que da él, yo no los daría de gratis porque es demasiado valor el que está dando, así que les recomiendo que lo lean. ¿Y a dónde te puede buscar la gente, Albrecht, para que siga esos consejos, esos Mira, tips o cápsulas que das? claro, no, con todo el gusto. Me pueden contactar de manera directa a través de LinkedIn, ahí está mi perfil. Y también me pueden escribir por correo. Mi correo es aldrichmarin, como mi nombre, @gmail.com, que son dos medios que tengo
Y ya ahora, bueno, en la segunda parte de este trimestre, ya voy a empezar a incluir el tema del calendario para tener reuniones y sesiones con las personas que deseen explorar un poco más y profundizar y tomarse más en serio el tema del cambio. Me encanta. Albrecht, ya para terminar, me gustaría que me compartas dos aprendizajes que te llevas de nuestra charla. Buenísimo. Bueno, primero que nada, antes de terminar, agradecerte por el Te espacio. advertí. Sí, 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 sí. No, Sí que respiro tenía porque, tiempo para por- pensarla. no, no, te quería decir, agradecerte por el espacio, creo que ha sido muy enriquecedor. Y los dos aspectos o los dos aprendizajes que me llevo es, no existe la sobrecomunicación. Lo hablábamos a lo largo de todo el proceso de comentar en el podcast. Es una comunicación hacia arriba, es una comunicación hacia abajo y es una comunicación a lo largo. Y lo otro y lo más, y también que me llevo y que quiero reforzar es el tema de que no debemos separar o no debemos, sí, no debemos separar las ventas del liderazgo, porque al final es convencer, es vender una visión, es convencer a un grupo de personas a alcanzar objetivos o en este caso a un cliente. Son dos áreas que están intrínsecas y están sumamente relacionadas y en la medida de que mejoremos en el liderazgo, pues vamos a ir mejorando en nuestra capacidad de ventas. Y hay un concepto que le comentaba a una clienta un día de estas, Mauricio, a veces pensamos que para ser líderes tenemos que tener una posición jerárquica, ser jefes. Y hay un concepto que es clave y es el liderazgo personal. ¿Cómo yo me lidero a mí mismo? Y con eso quiero cerrar. ¿Cómo me lidero a mí mismo hacia el futuro? ¿Cómo lidero mi carrera? ¿Hacia dónde me voy a proyectar? Lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo yo me voy a proyectar? ¿Cómo puedo pasar de un vendedor a un vendedor senior, a eventualmente ser una jefe de un área, o a llegar a ser un gerente? Porque al final es cómo yo voy mejorando, cómo voy adquiriendo herramientas a lo largo de mi camino para alcanzar esos objetivos. Y eso no viene de afuera, eso viene de adentro. Cómo yo me lidero a mí mismo en términos de comunicación, inteligencia emocional, herramientas y para aprender más, manejo de posiciones y todo, para al final ser un mejor vendedor, pero también ser una mejor persona. Esas son las dos cosas que me llevan. Perfecto, no voy a decir nada más porque me dejaste sin palabra. Yo quiero agradecerte, Albrecht. La verdad que ha sido una charla que yo te lo mencionaba antes de arrancar, a la que yo le tenía bastante ganas desde hace ratos que se nos diera y es una oportunidad donde uno aquí va aprendiendo. Hay veces la gente debe pensar que yo no aprendo de las conversaciones, pero cuando estoy escuchando el conocimiento que dan y todo es una forma enriquecedora de dar. Yo me quedo con eso y también invito a la gente que cuando hace esos acercamientos, pues porque hay veces dicen, no, yo por qué le voy a escribir a esa persona si puede ser mi competencia. Lo hablo, digamos, poniendo nosotros un ejemplo, los dos líderes comerciales. Pero no, cuánta cosa intercambiadas. Yo veo tus aportes de liderazgo, veo tus aportes de mentalidad y ahí es donde uno va creciendo. Cuando yo lo digo abiertamente, yo aprendo de ti y esa fue una de las razones por las que te hice la invitación, porque sabía que el contenido y la información que tú das, Albrecht, es muy valiosa para que solo se quedara plasmada en LinkedIn. Así que gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Te lo agradezco de corazón. No, con todo el gusto. Y nada más para cerrar y construyendo sobre tu comentario, créeme que yo también te sigo porque he aprendido muchísimo de ti, prospección, manejo de clientes, etcétera, en el contenido que generas. Y eso es clave, lo mencionabas. Yo creo que una mentalidad de crecimiento es siempre tener el espacio para aprender más, aprender de alguien más. Y de todas las áreas podemos aprender. Incluso entre personas de mi mismo rol, hay cosas que él sabe que yo no sé, que puedo poner en mi día a día para hacer mi trabajo más fácil. Y eso está alineado a una mentalidad de crecimiento. Buenísimo punto. Muchas gracias, Albrecht, y gracias a todos por habernos acompañado. Este estoy seguro, Albrecht, que no va a ser nuestro único conversatorio, así que desde ya te voy advirtiendo Así es. porque se me quedaron varias preguntas. Así que gracias a todos nuevamente por acompañarnos y nos vemos, no, más bien, nos escuchamos en la próxima.